Estamos grabando con nuestro querido amigo Mario Nasí. ¿Cómo está, Mario? Gracias a Dios, con expectativas cada vez más buenas. Para el pueblo de Israel, para los judíos, para el mundo. Para los judíos y para Israel, porque lo que es bueno para los judíos y para Israel es bueno para el mundo. Es verdad, es verdad. Cuéntanos, Mario, ¿cómo está la situación? ¿Cómo ves la situación, por ejemplo, con Yemen ahorita, que está Mira, haciendo el papel de Hezbollah y de Hamas? el Los Houthis. papel de idiotas. Bueno, no importa. No tienen que comer, pero tienen cohetes para tirarle a Israel. Sí, Eso es todo. Bueno, entonces, eso te demuestra una realidad sobre cualquier análisis que no resiste un análisis del Medio Oriente y de toda la situación que vive Israel. O sea, una serie de grupos y de personas que no tienen con qué alimentarse, con qué curarse, con qué vivir, yo no digo decentemente, medianamente, humanamente, pero tienen y están cautivados, tienen armas, consiguen armas, les dan armas y están cautivados por una causa que para ellos no les sirve en cuanto a su mejoría, en cuanto a su estabilidad, pero sí les sirve, pareciese, en cuanto a su emoción negativa, y esto es lo que preocupa. O sea, que la emoción negativa sea superior a cualquier bienestar que le puedan brindar esos gobernantes o este grupo de locos a su pueblo, en lugar de tirar cohetes a Israel, brindarles servicios, comida. Se están muriendo de hambre en Yemen. Hay abastecimiento de las Naciones Unidas, igual que en Gaza, ¿sí? Abastecimiento alimenticio de las Naciones Unidas, pero tienen cohetes sofisticados para que llegan hasta Tel Aviv, suministrados por Irán. Irán es descabellado, los barbudos estos descabellados que en lugar de darle comida le dan cohetes, y estos son más descabellados todavía, que en lugar de tener comida receptan estos cohetes, se los tiran a Israel para que Israel reaccione. O sea, es una situación de ilogicidad, vamos a llamarlo así, ilogicidad normal, no voy a decir civilizada, normal, ¿ok? Completa. Y el que justifique eso, bueno, entonces lo que está haciendo es provocar situaciones extremas que por lo menos para mí no son placenteras, y estoy muy consciente de que tampoco le son placenteras al Estado de Israel y al pueblo judío. Nosotros no surgimos como pueblo para atacar a otros pueblos. Nosotros no surgimos para tener aviones y para tener tanques. Lo primero que tuvimos nosotros no fueron tanques ni aviones, ni cohetes ni ametralladoras. Fueron las tablas de la ley. Fue lo que Dios le dijo a Abraham, créalo o no, pero es un hecho. Póngalo como un hecho, no como una creencia. El inicio del pueblo judío es Lech Lecha, creer en un solo Dios que abarca toda una serie de realidades morales, una serie de realidades de convivencia, y no armas y utensilios para que sean destruidos los unos a los otros. Y al final de toda nuestra aspiración está en Yeshayahu, está en Isaías, que está inscrito en la entrada de las Naciones Unidas. Lo Yisak Goy, el Goy Jereb. No levantará ningún pueblo sobre otro pueblo la espada, y todos los instrumentos de guerra se transformarán en instrumentos de arado. Una de las máximas mesiánicas del pueblo judío. ¿Qué más se puede decir y qué más se puede pretender? La creación del Estado de Israel no fue hecha con armas, fue hecha con granjas colectivas, con ideales. Fue hecha con trabajo colectivo, con desprendimiento del interés individual. Hay una serie de elementos que pareciese que ni siquiera los propios judíos hemos podido asimilar todavía de lo que hemos comenzado a hacer históricamente hablando. Y entonces resulta ser de que las respuestas son, ¿cuáles? Túneles, cohetes, ataques, armamentos, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Contra qué está luchando el pueblo judío? ¿Contra qué está luchando el Estado de Israel? No es que es mejor o peor, son realidades, no estoy calificando, estoy tratando de ver realidades. El Estado de Israel, a pesar de que es una potencia en armamento y en ejército, a pesar de su tamaño minúsculo, hay que ver que el nombre de Israel no cabe en el mapa de Israel dentro de un mapa mundi. Usted agarra el nombre de Israel y no cabe el nombre Israel dentro del territorio que le asigna el mapa mundi a Israel.
20.000 kilómetros cuadrados. Es algo completamente absurdo, pero obligado a defenderse. Pero no es una defensa cualquiera, es una defensa existencial. Esto no se trata de una guerra suramericana o europea. No se trata de una guerra africana, que no sea la de los Hutus y los Tutsis, naturalmente de exterminio. No se trata de una guerra regular, se trata de una amenaza de que no quiero que existas. Y no quiero que existas y por lo tanto te destruyo y te destruyo de la manera más cruel posible, exterminándote, acabando contigo. Y esto está escrito, el que no lo quiera leer, en la carta de Hamas o de Hezbollah o cualquier declaración que dan sus líderes dentro del Medio Oriente y en su propio idioma, no en inglés a través de Al Jazeera, por favor, ¿sí? Es que no están viendo una realidad. Que soy alarmista. No puedo ser alarmista, tengo que ser realista. Porque como judío he vivido toda una historia milenaria en donde lo que me dicen en cuanto a mi destrucción se ha tratado de cumplir, se ha tratado de llevar a cabo, y lo han hecho en diferentes circunstancias, épocas, pueblos, etcétera, etcétera, religiones. Entonces, ¿qué me van a decir? Que después de 3.000 y pico de años, 4.000 años de existencia, 2.000 años de diáspora, que se ha caracterizado también por esos decires y haceres de exterminio y de persecución, me van a decir ahora que no crean en eso. Son fantasías mías, eso no existe. Que Irán teniendo una capital que es Teherán y dentro de Irán una plaza en donde se evoca, se materializa y se demuestra a todo el mundo que Israel tiene que destruirse. Hay un reloj que está cronometrando la destrucción del Estado. Yo no tengo que creer en eso. Eso es mentira, eso es fantasía de ellos. Tengo que dejar que se satisfagan en cuanto a su fantasía, pero no creer en eso. Y lo repiten y lo dicen y se arman y hacen todo lo posible para llevarlo a cabo a través de sus proxies, etcétera, etcétera. Y yo tengo que estar tranquilo porque tengo que creer en lo que el mundo occidental me está diciendo, que estoy viendo un Disney War. No, el Disney War es para los soqueles que todavía no han vivenciado lo que es ser judío históricamente hablando. Pero yo no me traigo esta pastillita. ¿Por qué no me traigo esta pastillita? No por ser orgulloso, ni por ser pendenciero, sino simplemente no me traigo esta pastillita porque tengo responsabilidades. Y mi responsabilidad es con el devenir de un pueblo, a través de mi familia, a través de mis generaciones. Tengo esta responsabilidad y no puedo caer en irresponsabilidades con respecto a mis hijos, a mis nietos y a todos ellos, al decir que esto es una fantasía y ver ni Dios lo quiera que se pueda cumplir. ¿Por qué los Houthis? ¿Es Yemen completo un proxy de Irán o son solo los Houthis? Cuéntanos un poco de esa parte de la geografía y de la política, de la geopolítica. Pues. La verdad que todo lo del Yemen y todo lo de lo que está pasando tiene un significado absurdamente incoherente completamente. No colabora en nada al entendimiento de lo que es humano, lo que es progreso, lo que es estabilidad. Simplemente es un grupo dentro del Yemen. En Yemen hubo una guerra civil y la sigue habiendo hasta cierto punto. ¿Sí? Es un grupo, los judíos, una tribu, una familia grande, una tribu, que simplemente se llegó a armar, se llegó a establecer como poder, anárquico completamente, ocupó la capital de Yemen, que es Sana, dentro de esta guerra civil, porque por una parte, en esta guerra civil, las fuerzas como Houthi estaban apoyadas por Irán y la otra parte estaban apoyadas, el gobierno, diremos dictatorial o no, del Yemen estaba apoyado por Arabia Saudita, se enfrentaron entre ellos, se mataron entre ellos, intervinieron los Emiratos del Golfo, intervino Arabia Saudita, hasta que se retiraron Arabia Saudita y los Emiratos del Golfo, porque vieron que estos locos de Houthi estaban bombardeando hasta su capital, hasta Riyadh, los campos petroleros, las refinerías, sí. Estaban acabando con todo eso, y dijeron, stop, ni ustedes disparan ni nosotros disparamos. Entonces los Houthis dijeron, vamos a buscar a otro cliente, que no sea Arabia Saudita ni los Emiratos, ¿ok? Entonces encontraron a Israel a través de Irán, están buscando con quién desahogarse, con quién llevar a cabo sus diremos, no una ideología, con quién aparecer, cómo volver a aparecer en nivel regional y, diremos, mundial. La manera de aparecer es una sola, con una sola aparición tienen suficiente. Con el cierre del paso, por ejemplo, al canal de Suez, al Mar Rojo, de todo el comercio internacional.
para que el comercio internacional dé la vuelta, todos los barcos den la vuelta a través del Cabo de Buena Esperanza, ¿sí? A través de Sudáfrica. Y los costos de flete se elevan tremendamente y los productos suban de precio en todas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en el medio, en todas partes donde se distribuye desde China sobre todo. Entonces, ¿qué se logra con eso? Pero han logrado una figuración, pero ¿qué pretenden con esta figuración? ¿Cuál es el objetivo de esta figuración? Digan qué es lo que quieren, exactamente, qué es lo que tienen, qué es lo que ofrecen, inclusive al Yemen, ¿qué ofrecen al Yemen? Que no sea el gobierno que existió antes, dictatorial o no. Tienen el poder en una buena extensión del Yemen. ¿Y qué han logrado en ese territorio en donde tienen el poder? Recibir más comida de las Naciones Unidas, recibir más armas de Irán, publicitarse por lo que hacen con Israel, mandar un cohetico de vez en cuando, que sea a la semana 3, 4 cohetes a Israel y paralizar su vida económica y poner en ascuas a la población y en dar refugios. O sea, ¿qué elemento positivo han logrado para la humanidad? Bueno, pero esa es una pregunta que yo tengo para ti. Históricamente, este tipo de gente que ataca sin importarle nada, sin ningún tipo de conciencia, se le viene encima el mundo, como ha pasado con los dictadores, como pasó con Saddam Hussein, como pasó con Gaddafi, que aunque ellos sabían que cuando Gaddafi estaba en su casa y le estaban bombardeando Libia, él podía rendirse y no lo hizo y lo mataron. Y lo mismo pareciera que pasó con Hezbollah, con Hamas, que no terminan de negociar y resulta que el mundo, Israel y Estados Unidos y digamos Occidente ha acabado con el 80% de ellos. ¿Qué les lleva a ellos a no pensar o a no decir, bueno, mira, es preferible hacer una tregua o no saben vivir en progreso? Alberto, es preferible para ellos, en mi pobre consideración, es preferible para ellos la situación que ellos han causado y que están viviendo a cualquier otra alternativa, porque es mucho más fácil la situación que están viviendo. O sea, es mucho más fácil atacar a Israel que asumir una responsabilidad con ellos mismos y con su pueblo. Primero, es más fácil porque ellos se escudan en ese ataque en contra de Israel o en contra del Occidente, en contra de lo que Dios les dé la gana, o en contra del comercio internacional, que no es solamente Israel, porque no pasan solamente buques que van con mercancía para Israel, ¿sí? por el canal de Suez y el acceso al canal de Suez, por el Mar Rojo, sino pasa internacionalmente el comercio. Entonces no es solamente Israel a quien están atacando. O sea, quieren obtener y han obtenido una figuración internacional cuando no se sabía de ellos, ni se tenía ningún interés por ellos en el mundo prácticamente. O sea, que no sea la guerra que tuvieron con Arabia Saudita, la destrucción de refinerías. Simplemente buscan figuración, y al buscar figuración están buscando internamente importancia, que en lugar de suministrar necesidades básicas internamente, están figurando internamente, demostrando que hay un gran enemigo a quien están atacando en su poca potencia. Es lo mismo que Irán. Irán dice que hay un gran Satán y hay un pequeño Satán. El gran Satán es Estados Unidos y el pequeño Satán es Israel. El gran Satán son ellos, los barbudos esos, que han detenido el progreso de Irán y han estabilizado una persecución en cuanto a derechos humanos y derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y el adoctrinamiento que tiene el gran Satán son ellos para su propio pueblo. Pero el gran Satán lo sacan de su contexto hacia el exterior y entonces focalizan a este gran Satán como una amenaza hacia donde hay que dirigir todo el esfuerzo de destrucción en lugar de optar por una construcción sólida internamente para ese pueblo que está pidiendo tranquilidad como cualquier otro. No, yo estoy claro que ellos no tienen esa capacidad de introspección, pero ahora, aunque los vayan a matar. Ok, no importa, es que no importa, porque el dicho, uno de los dichos más famosos que se ha difundido en Israel, muchos dicen que la primera fue Golda Meir, es de que lamentablemente este grupo de personas, que no son todos, me imagino que no son todos, no me puedo imaginar que sean todos los árabes y todos los musulmanes y todos los judíos y todas las, no, o sea, no puedo generalizar tampoco, caer en eso. Pero sí son grupos dominantes, son grupos fanáticos que llevan, ¿sí? El poder dentro de sus sociedades,
coercitivamente, naturalmente, todo ese poder es coercitivo porque nadie quiere morirse y ellos asumen la muerte como algo positivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta ser de que para ellos es un elemento fácil de manejar. Primero, eligen enemigos. Segundo, eligen cómo luchar con estos enemigos con ahínco y hacen todo lo posible en cuanto a la destrucción de estos enemigos, pensando que la destrucción sucesiva o evolutiva de los enemigos es la construcción interna que están logrando de su pueblo. O sea, mientras más túneles hay en Gaza, mientras más Hamás ha hecho lo posible para fortalecerse y dedicar recursos en cuanto a este fortalecimiento a cuenta del bienestar de los palestinos de Gaza, de la población de Gaza, esto significa que están logrando el objetivo que deseaban. Y lo han logrado. Gaza siempre ha dependido de la ayuda externa. ¿Por qué no se ha establecido en Gaza una serie de mecanismos, instituciones, hechos que han podido independizarla económicamente con toda la ayuda que ha recibido multimillonaria de los Emiratos, de Arabia Saudita, de muchas partes de las Naciones Unidas, de los países europeos, de la Comunidad Europea? Millones, decenas, centenares de millones de dólares. ¿Dónde están invertidos? ¿Por qué no nos demuestran dónde están invertidos, que no sean los túneles a 200 metros de profundidad, a 100 metros de profundidad, con todas las instalaciones posibles? Inclusive han desmantelado, ellos mismos han filmado eso, han desmantelado conductos de agua para elaborar cohetes y lanzacohetes. Ellos mismos han filmado eso y lo pueden ver por YouTube. Eso no es ningún secreto. Yo no tengo ningún privilegio en cuanto a la visión de estos elementos. Pueden verlo ustedes. O sea, hasta ahí han llegado. No le importa que a la población le falte el agua con tal de que puedan lanzar cohetes sobre Israel. ¿Cómo es posible que un movimiento terrorista, una pila de locos, desgraciados, porque no hay otra palabra, ¿sí?, lancen 12.000 cohetes sobre una población? 12.000 cohetes sobre Israel. El mundo no dice nada, el mundo no reclama. ¿Por qué? Porque el mundo quisiera ver que estos 12.000 cohetes hubiesen causado un daño irreparable para la población y para el territorio y las instalaciones del Estado de Israel, para luego decir: ay, pobrecitos los judíos, pobrecitos los israelíes, en paz descansen y Dios lo quiera. Pero es que Israel cumplió con una misión de proteger a su población, de hacer refugios, de hacer una serie de elementos que protegen a su población de cualquier tipo de ataque, de cualquier grupo loco de estos, extremista de eso. ¿Por qué? Porque quiere a su población, se responsabiliza, los gobiernos y la sociedad se responsabiliza de sí misma. Eso no exime a Israel de tener un fuerte ejército, pero este fuerte ejército es obligado. Es obligado porque paralelamente a este fuerte ejército dentro de Israel hay una gran industria, hay una gran inventiva de la que vive Israel. Israel no vive de la exportación de mandarinas y de naranjas como era al principio. No vive de la exportación de frutas y de hortalizas. Vive simplemente de alta tecnología, high-tech, como saben ustedes. Este high-tech tiene un alto precio, pero también tiene alta dedicación y desarrollo y alta competitividad mundial. O sea que el high-tech de Israel es de alta calidad a nivel mundial y por eso es adquirido a muy buenos precios que significan un alto ingreso para el Estado de Israel y su sociedad. Esto impulsa a su vez que dentro de Israel haya un estímulo por la educación elevada, por la educación progresivamente superior y de buena calidad. Hay buenas universidades, buenos institutos, se absorba gente de valor desde el exterior, etcétera, etcétera. Se combinan elementos positivos, internos y externos, para que esta sociedad sea válida en cuanto a su supervivencia. Y no a la elaboración de coheticos y buscando la complacencia mundial en cuanto a una causa que ellos mismos no saben explicar. Y les voy a decir ahorita por qué no saben explicar. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? La destrucción del Estado de Israel. Pero ¿han escuchado ustedes en alguna oportunidad de los contendientes del Estado de Israel, de los que quieren destruir el Estado de Israel? ¿Qué es lo que quieren para ellos? ¿Qué es lo que quieren para ellos? Que digan los palestinos que quieren para ellos. Porque territorios tienen mínimo o máximo donde ellos se gobiernan.
En Cisjordania hay territorios en donde se autogobierna hasta tal punto que tienen su propio ejército que se está enfrentando ahorita a sus propios terroristas. En Gaza se autogobernaron desde el 2005, 2006, 2007 que Sharon sacó a los israelíes que estaban allá. Que había, digamos, vigilancia sobre Gaza. Sí, había vigilancia porque Israel vigilaba lo que entraba y lo que salía. Más lo que entraba de lo que salía. Lo que salía eran cohetes en contra de Israel. Pero Israel tenía que vigilar qué es lo que entraba, para que no entrara armamento, para que no entrara elementos nocivos para la existencia del Estado. No comida, no medicina. Israel nunca prohibió que entrara medicina. Y además hay una cuestión. Una buena parte de la energía, una buena parte del agua, una buena parte de los elementos existenciales y básicos entraban desde Israel a la franja de Gaza. Y diariamente pasaban 18.000 personas aproximadamente de Gaza a Israel para trabajar y llevar sus salarios bien remunerados a la franja de Gaza. O sea, había una serie de elementos. Una universidad, fíjense en el pensum de la Universidad de Gaza. ¿Qué elementos que no sean el adoctrinamiento religioso y la química para fabricar bombas y cohetes y una cantidad de armamentos existían? ¿Existía acaso una facultad de agricultura? ¿Existía acaso una facultad, diremos, de medicina aplicada? No. Entonces, ¿qué significa todo eso? Significa que culturalmente están equivocados. Pero eso es una pequeña parte, ¿no? Digamos, los terroristas. Muchos de ellos no pueden hablar o quisieran mucho más decir que quieren vivir en paz, que no quieren guerra. No pueden hablar. O sea, dígame un solo país en el Medio Oriente en donde existe una prensa libre, que no sea Israel. No, claro. Que no ataquen al gobierno, como el periódico Haaretz, por ejemplo, que se mete con el gobierno hasta decir basta, le busca el apellido, o canales de televisión o de radio, etcétera, etcétera, ¿sí? O las manifestaciones callejeras en Tel Aviv y en otras partes. O sea, mencionen otro país. Yo quisiera que exista otro país en donde puedan existir ciertas libertades para que se desarrollen en estas sociedades criterios que no son absolutistas e impuestos, pero no la hay, ni en Irak, ni en Siria, ni en Egipto. Todas son dictaduras. Todos los regímenes islámicos musulmanes desde Marruecos hasta todo el Medio Oriente son dictaduras. ¿Okay? Te pregunto algo para terminar esto que ha estado denso y muy bueno. ¿Tú le ves algún fin a esto que está pasando hoy, diciembre del 2024, donde cada vez es más la destrucción de estos países, donde he leído que hasta el 80% de las fuerzas terroristas han sido destruidas tanto en Hamas como en Hezbollah? No sé, no te sabría decir de Yemen, pero según los ataques de esta semana también les dieron muy duro. ¿Tú ves algún fin en corto plazo, mediano plazo, o no ves un fin de...? No veo ningún fin, porque tampoco le veo fin al antisemitismo. Al antijudaísmo no le veo ningún fin. La humanidad no se va a curar del antisemitismo nunca, no porque sea fatalista, sino simplemente existen una serie de elementos que confluyen en el surgimiento de sentimientos antisemitas a través de toda la historia. Se van perpetuando, y tanto se van perpetuando que ya están imbuidos en la cultura secular de esos pueblos. Quiero decir con eso de que, por ejemplo, en Europa podrán decir los franceses que son seculares, los alemanes que son seculares, los ingleses que son seculares, que no tienen nada que ver con la religión y los prejuicios religiosos de antaño en cuanto a los judíos. Tienen razón, pero es mentira. No se dan cuenta de que cada una de estas culturas llamadas seculares ha chupado, ha bebido de los prejuicios antaños, solamente los ha laicizado. En lugar de religiosizarlos, que también los hay, los ha laicizado. ¿Qué significa los ha laicizado? A mí me pasaron de un anticristo, ¿sí?, que mató a Cristo, a un anticristo que domina la banca, domina el mundo y quiere acabar con los palestinos. Y es un genocida. De matar a Dios a matar a un pueblo. Las mismas cosas. Y esto no va a desaparecer nunca. No, pero perdón, Mario. Sí. A ver si yo me explico. Dime. O a ver si yo estoy totalmente equivocado. Entiendo que el antisemitismo está usado como leitmotiv para fines terroristas, yihadistas,
tal. Pero, el antisemitismo es algo que va a existir, que yo particularmente no tengo ningún problema. Si tú no me quieres, no me quieras, pero no me hagas daño y me respetas como yo te respeto a ti, punto. Ahora, la guerra como tal, contra Hezbollah, contra Hamas, ahora contra los hutíes e Irán. Perdón, es que la guerra que tú dices, o las guerras que tú dices, que se emprendieron en contra de Israel en el Medio Oriente, son un derivado de este antijudaísmo. ¿Por qué son un derivado? Porque las guerras en contra de Israel parten del principio sagrado para ellos de que el pueblo judío no existe como pueblo y este pueblo no puede tener derechos sobre una tierra, y máxime cuando esa tierra es sagrada para ellos. O sea, es una negación tras negación. Son negaciones constantes y consecutivas que Israel no puede hacer cambiar porque están en su doctrina. Estoy buscando que nos deje una esperanza, Mario. Bueno, ok, la esperanza es... Somos seres humanos. Ya no hablo de judíos, hablo de todo el mundo que quiere vivir en paz. De los cristianos, de los mismos musulmanes, de nosotros los judíos. Porque pareciera de que hay gente que, como tú bien dices, ¿no? Hay gente que está totalmente adoctrinada sin ni siquiera discernir un poco de que están apoyando matanzas. Perdón, te interrumpo otra vez. ¿Tú sabes en qué año estableció relaciones diplomáticas el Vaticano con Israel? El Vaticano con Israel. En el año 1993, si no me equivoco. Sí. 1993, y el Estado de Israel se creó en 1948. El Vaticano tardó hasta el año 1993 y tuvo que parir grueso para reconocer al Estado de Israel. Porque ¿cómo iba a reconocer al Estado de Israel de un pueblo judío que para el cristianismo es arqueología, porque fue superado históricamente, religiosamente, en todos los sentidos con el surgimiento del cristianismo? Es arqueológico, es algo que está en el Viejo Testamento. El Viejo Testamento se va a poner ahora por encima del Nuevo Testamento y se va a crear el Estado de Israel. Resucitó el Viejo. ¿Saben lo que es eso? O sea, hay una serie de elementos que son muy congruentes y consecutivos y que nosotros a veces no queremos entender. Ahora, yo no es que sea fatalista, trato de ser realista, pero digo lo siguiente. Tíranos algo, pues. Sí, cómo no, ahí voy. En el sentido de que el pueblo judío ha aprendido a través de su historia, también hemos aprendido algo, tampoco es que no hemos aprendido nada, porque resulta de que mucha gente intelectual en Europa o en Estados Unidos ve al sionismo y la creación del Estado de Israel como una derivación del nacionalismo, de los nacionalismos europeos, o del antisemitismo, o de las persecuciones en contra de los judíos. Un refugio para los judíos. No un hogar, sino un refugio para los judíos tan perseguidos, pobrecitos, que vamos a reconocer el derecho. Tanto los hemos fregado que vamos a reconocer el derecho de que estén todos juntos, a ver si los fregamos juntos. ¿Sí? A ver, si puedes asomarse a eso. De hecho se encargan, ya no los cristianos, sino los musulmanes, de fregarlos juntos en el estado que van a hacer. ¿Sí? O sea, pero ¿qué pasó con eso? El pueblo judío, hubo grupúsculos, como quieran ver ustedes, ideologías, que reflexionando sobre nuestra historia, establecimos, lo tomo, me incluyo, no como hacedor de este grupo, sino como simpatizante de este grupo, de que tiene que haber soluciones permanentes a los problemas que se nos plantean. Vivimos en guetos, pasamos a emancipados, después de emancipados dijimos, no sirve la emancipación. ¿Por qué no sirve la emancipación? Porque llegamos hasta el extremo del exterminio nazi. O sea, ¿qué hacer más? ¿Qué otro concepto queda? ¿Qué otra idea queda? ¿Qué otro mecanismo queda de supervivencia? Que no sea el gueto, que no sea la asimilación, porque el nazismo comprobó hasta 3 generaciones atrás. Ya no me importa que tú te llames Mario Nací, tú te puedes llamar Mario Méndez, tú te puedes cambiarte el apellido, ponerte bigotes, barba, lo que tú quieras, pero te averiguo hasta 3 generaciones atrás de un lado del otro y te meto en un campo de concentración. Ahí entraron hasta antisemitas, que no sabían que eran judíos siquiera, que no tenían idea que tenían 3 generaciones antes, algún antepasado judío, estamos junto con judíos. O sea, los nazis persiguieron a descendientes de judíos que se volvieron antisemitas junto con judíos dentro del mismo lugar, ¿ok? Ahora, hay lo siguiente, llegamos a un punto máximo, que es el nazismo, y dijimos, bueno, no hay más que hacer, ya no hay más que hacer que
recordar nuestra historia, recordar nuestra identidad que tanto hemos, digamos, acentuado en nuestros rezos, en nuestras conversaciones, en nuestra existencia no asimilatoria, los que quedamos, porque si no seríamos a lo mejor 100 millones, 200 millones, con tantos años de historia, tanto que se nos asimilaron. Digo, ¿cuál es su solución? Volver otra vez a lo que fuimos hace tiempo, un pueblo con un Estado. Somos un pueblo, no somos una religión, somos un pueblo. Religión nos pusimos porque era la única manera de estar dentro de un Estado nacional. Libertad religiosa, más no libertad nacional. Libertad religiosa más una sola nación, una sola fidelidad nacional. Puede ser cualquier religión. Ese es nuestro escudo, ¿no? Ok, sí, entonces nos incluyeron, nos definimos de acuerdo a las demás religiones dentro de un Estado supuestamente laico y secular. Ok, pero llegó un grupo de judíos, no, déjense de broma, no nos podemos definir de acuerdo a la definición que nos asignen los demás pueblos. No somos una religión, Carrizo. Tenemos una creencia, pero no somos una religión. Tenemos una fe, pero no religión. La fe y la religión está incluida dentro de nuestra cultura, en donde hay una cultura nacional, hay una historia, hay una arqueología, hay una sociología, hay de todo, hay una filosofía, hay de todo, abarca todo. Y entonces dijimos, vamos a ir por la parte más gruesa de todo eso, que es la parte nacional. Volvemos a nuestra tierra. Hemos estado pidiendo todo el tiempo Beshanaba Yerushalayim, Beshanaba Yerushalayim. Vamos a ir. El año que viene en Jerusalén. Y surgió el famoso chiste, que cuando se creó el Estado de Israel estaba un abuelo con su nieto escuchando la radio, no había televisión en aquel entonces, supuestamente. Estaban escuchando y se plantea por la radio la votación en las Naciones Unidas, y la votación favorece la partición de Palestina, la creación de un futuro Estado de Israel. Y viene el nieto, le dice al abuelo, abuelo, se acaba de crear el Estado de Israel. Y el abuelo dice, se tenía que ser justamente ahora. ¿Qué significa tenía que ser justamente ahora? Todo el tiempo hemos pedido eso. Ahora que se creó, tenemos que cumplir con lo que pedimos. Tenemos que ir para allá. Y esto sí es bravo, ¿vale? Y esto sí es bravo, volver a una tierra en donde no estuvimos mayoritariamente, se nos prohibió estar mayoritariamente durante 2000 años, volver y reestructurarla. Y hacerla nuestra de verdad, no nuestra en cuanto a política y armamento, nuestra en cuanto a vida, en cuanto a economía, en cuanto a sociedad, en cuanto a producción, en cuanto a belleza, en cuanto a identificación del individuo y del pueblo con su tierra, no simples habitantes, como si fueran camellos o mulas. Bueno, amigos, miren, qué nivel. No podemos pedirle más a este gran hombre que gentilmente viene a este canal y nos da una clase como esta. Gracias, Mario. Dale, Mario, este es tu canal. Miren, siempre se habla de palestinos y de israelíes. Sí, ok. Yo no voy a negar, ni estoy para negar lo que otras personas y otros pueblos se atribuyen. ¿Quién soy yo para hacerlo? Si los palestinos dicen que existen como pueblo, bueno, bendito sea, que existan como pueblo. Yo no voy a ir a decirles que ustedes no son pueblos, ustedes palestinos tomando el nombre de los filisteos y una cantidad de cuestiones que diremos son completamente incongruentes, si a ver vamos, pero si ellos se consideran tal, yo acepto cuál, no hay problema. La situación es llegar a un acuerdo. Nadie va a ganar peleando, ni yo ni ellos. Nadie va a ganar, cada quien va a soltar sus víctimas, cada quien va a tener sus víctimas, y yo no apuesto a mis víctimas ni a las de ellos. Yo no quiero tener víctimas, yo no quiero leer que Shlomo Levi, papá de 5 hijos, murió en Gaza, y no quiero leer tampoco que Israel tuvo que bombardear un edificio, también 5 terroristas, y murieron 20 personas ahí, con los terroristas, o los terroristas eran 20. Se puede obviar eso, teniendo un poco de inteligencia humana, y llegar a la conclusión de que podemos convivir con poco o con mucho. Vamos a comenzar con poco. Los judíos nos conformamos con poco. Los judíos nos conformamos con una partición que nos dio una lengüita de territorio después de 2000 años. Que ahí vivían palestinos. Y ahí vivían judíos también. Y vivíamos antes de ellos. No vamos a poner ahora cronología demográfica, ¿sí? La cuestión es de que ellos
que vivan con nosotros, que tengan su propio Estado, que tengan Gaza, que tengan partes de Cisjordania, que tengan su gobierno como tiene el gobierno de Ramallah, que se pongan de acuerdo entre ellos y no se maten entre ellos, y podemos hacer un paraíso en todo ese pequeño territorio. Podemos dar el ejemplo a países como Siria, como Irak, como Egipto, porque si existió y existe en el pueblo palestino una voluntad y una imaginación para hacer túneles como los que hicieron, y por otra parte en Israel que existe el high-tech, etcétera, etcétera, si unimos todos estos esfuerzos, créanme que no va a haber país en el Medio Oriente, por más rico que sea petrolíficamente, que pueda superar el desarrollo que podamos tener y con lo que podamos contribuir al Medio Oriente y al mundo. Amigos, le dan like al video, se suscriben. Gracias, Mario, eres el mejor. Lejos. Dios te bendiga. Hasta luego, amigos, nos vemos pronto.